Muchas gracias, querido hermano. Gracias a todos por invitarme, por la confianza de poder invitarme para que esté con ustedes, aún sin conocerme. La señora Eusebia estuvo con nosotros el otro día conectada en reunión, así que por lo menos a ella le puedo dar saludos y a todos también, Felipe también, qué bueno que puedo estar con ustedes. Es un privilegio, es un tremendo honor poder abrir las Escrituras y poder considerar la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Y lo hermoso es que es palabra de Dios para nosotros. Es la palabra de Dios que quizás pudiéramos pensar en algún momento que es inalcanzable para el hombre, pero aquí está, nos la ha dado a nosotros, así que la tenemos para nuestro provecho. Yo quisiera pedirles que me acompañen al último libro del Antiguo Testamento, a Malaquías. Último libro del Antiguo Testamento, entonces, Malaquías. Vamos a leer algunos versículos en el capítulo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Vamos a leer por el momento solamente hasta ahí. Hay varias cosas que debemos considerar acá. Y debo decir que en lo personal, he estado un tiempo meditando en este libro de Malaquías, en esta profecía de el último libro que encontramos en el Antiguo Testamento. Ha sido un tiempo de mucho provecho en lo personal y también como familia en considerar estos versículos que están acá. Hay algunas cosas que debemos considerar. Lo primero es que lo que tenemos acá es cuestionamientos del pueblo. El pueblo empieza a hacer preguntas a modo de cuestionar las intenciones y a cuestionar a Dios. Ahora, no tenemos claro si en realidad estos cuestionamientos son abiertamente, pero sí podemos pensar que Dios conoce los corazones. Dios conoce lo que hay en nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, nos conoce. Conoce lo más íntimo de nosotros.
Entonces no queda duda que aun cuando ellos no hubieran hecho estos reclamos abiertamente o públicamente, Dios sí lo saca a la luz. Dios lo saca a la luz. Entonces cuando leemos acá este libro, lo que encontramos allí es Dios sacando a la luz los cuestionamientos del pueblo y dando una respuesta contundente a lo que hay en el corazón de ellos. Dice allí en el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Lo que tenemos entonces allí es palabra de Dios. Fíjese que no es por medio de Malaquías, ¿verdad? O sea, no es palabra de Malaquías, quiero decir. Es por medio de Malaquías, pero la palabra es de Jehová, del Señor. Lo aclara nuevamente en el versículo 2. Dice, yo os he amado, dice Jehová, yo os he amado. Debemos decir que este pueblo representa en realidad la condición de muchas personas que han conocido algo acerca de Dios. La verdad es que cuando pensamos en este pueblo, puede identificar perfectamente a muchas de las personas que han escuchado, que se han identificado con el cristianismo de alguna forma, o incluso algunos que han dicho en algún momento que han sido salvos y que han recibido al Señor. Hay una palabra muy fuerte en las Escrituras que identifica sobre todo a las personas en los últimos tiempos, y es la palabra apóstata o apostasía. Eso identifica a personas que dicen que conocen a Dios, personas que dicen que son creyentes, pero que en realidad han rechazado el señorío y la autoridad de Dios en sus vidas. Son personas que sus vidas en realidad han desechado al Dios eterno, se han rebelado contra Dios, pero aún así dicen, yo creo, yo conozco a Dios, pero en realidad su corazón está muy lejos de Dios. Bueno, eso es un poco lo que aprendemos acá de este pueblo. Este pueblo que es un pueblo apóstata que ha rechazado la autoridad y el señorío de Dios. Unos 200 años antes de que Malaquías hablara, habló Ezequiel, también palabra de Dios. Y Ezequiel le habla a este pueblo y Dios le tiene que decir, ve y habla a este pueblo, dice, gentes rebeldes, de duro rostro y de empedernido corazón. Pero dice Dios, ve y háblales, aunque son casa rebelde, no importa, ve y háblales palabra de Jehová, palabra de Dios, mis palabras, dice, aunque escuchen o dejen de escuchar, no importa, pero siempre sabrán que hubo palabra de Dios por medio de los profetas. Siempre sabrán, no podrán decir, Dios nunca nos advirtió, Dios nunca nos dijo. No pueden decir eso, porque siempre hubo palabra de Dios para ellos. Pero la condición de ellos es que eran, dice, gentes rebeldes. Y es interesante que en esa ocasión Dios se refiera así a su pueblo, porque es su pueblo terrenal, Israel, pero aún así Él los llama y les dice, son gentes rebeldes. Y cuando dice gentes, la palabra ahí es gentil. O sea, Dios en ese punto no les estaba llamando como pueblo suyo, sino que los estaba identificando con los gentiles, con los que eran contrarios a Dios, con los que no le conocían. Dios tiene que decir, son gentes rebeldes. Se parecen a los gentiles, no parecen pueblo mío. Y dice también, son pueblo de duro rostro y de empedernido corazón. Las palabras que usa ahí el Señor son bastante fuertes cuando las entendemos.
cuando dice duro rostro, ¿cómo lo diríamos en buen chileno? A ver, diríamos cara dura, ¿verdad? Así mismo, cara dura. Gente de duro rostro, cara dura. ¿Y por qué? Porque en realidad es una condición del corazón que se refleja y que dice, sí, yo conozco a Dios, yo sé de Dios, yo creo en Dios, pero realmente, queridos hermanos, son personas que han rechazado el señorío y la autoridad de Dios en sus vidas. No hay algo visible en ellos que pueda reflejar a Cristo, todo lo contrario. Entonces, podemos ver cómo Dios saca a la luz aquellos cuestionamientos del pueblo. Saca a la luz y da respuesta a eso. Lo primero que leemos está en el versículo 2. Dice así: yo, ahí está en pantalla, yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ahí está el cuestionamiento. Ellos dicen y cuestionan las intenciones de Dios, cuestionan la palabra de Dios y dicen, bueno, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? A mí me pareciera que en estos tiempos esta pregunta o este cuestionamiento, en realidad no son preguntas, son cuestionamientos a Dios. Me da la impresión de que es muy recurrente este cuestionamiento hoy en día. Cuando uno mira alrededor y vemos la situación en la que estamos, la condición en la que está el mundo entero, sabe que muy poca gente se vuelve a Dios. En términos generales, la gente no se ha vuelto a Dios. Mire, damos gracias a Dios que sí hay bastantes personas que han acudido, pero es un porcentaje muy poco. Algunas personas que estaban alejadas, creyentes que estaban fríos, que estaban lejos del Señor, y les vemos nuevamente, se han vuelto a conectar y estamos gozosos. No alcanzaron a asistir a reuniones físicas de la iglesia, pero se han conectado de esta forma, quizás les ha sido más cómodo, no lo sé. Lo importante es que están volviendo a tener deseo de escuchar la palabra de Dios, y eso es bueno. Pero la mayoría de las personas no acuden a Dios. La mayoría de las personas no ha levantado su corazón y su mirada al Dios Todopoderoso. Lejos de eso han cuestionado a Dios. Y dicen, bueno, y si Dios es tan bueno, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Qué ha hecho Dios en medio de todo esto? Y han rechazado y han cuestionado la autoridad y la existencia incluso de Dios. Por lo tanto, cuando dice ahí ese cuestionamiento del pueblo, ¿en qué nos amaste? Bueno, usted podría hacerse esa pregunta. Sería bueno que se la hiciera. Dios dice, yo os he amado, y usted podría tratar de responder esa pregunta, ¿verdad? ¿En qué me ha amado Dios? ¿En qué me ha amado Dios? Cuando dice ahí, yo os he amado, la palabra de Dios es hermosa. Cada palabra, cada verbo, cada cosa que está puesta ahí está puesta por el Espíritu Santo para que nosotros no tengamos duda ninguna. Ese verbo que está ahí, yo os he amado, no está en un tiempo pasado. No dice Dios, yo los amé, o yo te amé cuando tú eras fiel. Yo te amé cuando tú ibas a la iglesia. Yo te amé cuando tú hacías algo bueno. No está diciendo eso. No está hablando en pasado. Tampoco está hablando en futuro. No dice Dios, yo te voy a amar si tú cumples con esto y con esto. El amor de Dios no es condicional. No está en un futuro condicional, sino que está en un tiempo perfecto. Cuando dice yo os he amado,
está diciendo que en cualquier tiempo, bajo cualquier circunstancia, en cualquier eventualidad, el amor de Dios está presente. Porque Dios es amor. El amor de Dios es parte de su carácter. No podríamos separar el amor de la persona de Dios porque Dios es amor, es su carácter, lo identifica a Él. Por lo tanto, independiente de nuestra realidad, independiente de nuestras circunstancias, independiente de cómo estemos viviendo nuestra vida, Dios dice, yo te he amado, yo os he amado. Y ahora viene el cuestionamiento y dicen, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo saber yo que Dios me ama? Una persona se nos acercó y cuestionó bastante a Dios. Esa persona venía pidiendo dinero y le hablamos acerca del amor de Dios, acerca de la obra de Jesucristo en su favor. Mire, para sorpresa nuestra, el hombre conocía las Escrituras. Él se identificó con haber asistido a una iglesia cristiana muchos años y nombró de memoria varios versículos y quedamos sorprendidos. Pero entonces él comenzó a decir, a sacar en cara su situación actual. Y dijo, yo ahora estoy en una situación sin trabajo, con una familia destruida, con muchos problemas de salud. ¿Y dónde está Dios en todo esto? ¿Saben lo que dijo él? ¿Cuál fue su conclusión? Él dijo, Dios no ha hecho bien su trabajo. Entonces, cuando una persona tiene el corazón tan deshecho que no puede considerar el amor de Dios, ahí es importante que este cuestionamiento quede bien claro. ¿En qué nos ha amado Dios? Eso queda claro cuando Juan, en su primera carta, dice, en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios, que no considera nuestra miseria, sino que aún con nuestras miserias, Él nos ama. El amor de Dios, que no considera nuestro pecado para dejar de amarnos, sino que aún con nuestros pecados, Él nos amó y entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser limpiados de nuestra maldad y rescatados por la sangre de Jesucristo vertida en el Calvario. Ese es el amor de Dios. ¿En qué me ha amado Dios? La respuesta está en la obra de la cruz, en la obra de la cruz, en la persona de Cristo. Ahí me ha amado Dios y me sigue amando. Y a toda persona, en todo lugar, en todo momento, que quiera acudir al Señor Jesucristo, Él no le echa fuera. Pero ahí está el cuestionamiento de un corazón de personas que en realidad son rebeldes a Dios. Lo otro que quisiera considerar está en los versículos siguientes del 3 en adelante. Dice allí, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré.
y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Hay una palabra que quisiera destacar acá, no está en lo que hemos leído, pero de lo que hemos leído, hay una palabra que quisiera dejarles y que sobresale, que identifica la condición de estas personas, y es soberbia. Soberbia. Ellos están diciendo ahí, bueno, si nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. No importa. Nosotros nos volveremos a levantar con nuestra fuerza, con nuestro esfuerzo. Nos volveremos a levantar. Y entonces Dios tiene que decir, así ha dicho Jehová, ellos edificarán y yo destruiré. Pero ellos dirán, no importa, nos levantaremos de nuevo. Y me da la impresión de que la soberbia es algo que identifica a nuestro mundo hoy día. Fíjese que a pesar de lo pequeños que nos hemos visto con toda esta pandemia, de lo insignificante que nos hemos visto a nivel global, aún así el hombre sigue diciendo, nos levantaremos, lo vamos a lograr, nosotros tenemos el poder, tenemos la capacidad. Pero hay algo acá que nosotros tenemos que considerar, porque quizás usted esté pensando, bueno, pero ¿cómo Dios puede obrar así? No pareciera un Dios de amor. Lo identifica en el versículo 2 como aquel que nos ha amado en cualquier circunstancia y ahora dice, yo los destruiré. ¿Y cómo podemos congeniar esto? Bueno, dice ahí, ellos edificarán y yo destruiré, pero eso tiene un objetivo. Eso, Dios espera un resultado. Y el resultado está en el versículo 5. Dice allí, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Entonces vuestros ojos le verán y podréis decir, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Fíjese que eso nos alcanza a nosotros, ¿verdad? Alcanza a Chile, alcanza a Estados Unidos, ahí nuestros hermanos que están de allá conectados, alcanza a todo lugar, más allá de los límites de Israel, alcanza a todos. Entonces la intención de Dios es realmente provocar en el hombre, en el ser humano, provocar una necesidad de poner los ojos en Él, de poner los ojos en Él. Entonces hay un pensamiento que quisiera dejarles, y es que es necesario doblegar la soberbia para ver la grandeza de Dios. Es necesario, para Dios, es necesario doblegar nuestra soberbia para que podamos ver la grandeza de Dios. Y ojalá que así sea, que en medio de todo esto nosotros podamos mirar y poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que podamos poner los ojos en Él y no apartarlos de allí. En Hebreos se nos dice allá en el capítulo 12, y se nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Y dice, puestos los ojos en Jesús. Dios quiere que nosotros pongamos la mirada en Él. Y vuestros ojos le verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá
de los límites de Israel. Bueno, podríamos avanzar al versículo 6, si lo podemos poner ahí en pantalla. Podemos avanzar al versículo 6 que dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hay tres palabras que nos gustaría subrayar allí para poder entender un poco mejor y sacar provecho. Las tres palabras son honra, temor y menosprecio. Honra, temor y menosprecio. Ahora, lo primero que se nos menciona es la honra, y la honra va de la mano con la paternidad. Notémoslo bien. Dice: el hijo honra al padre, y después dice: si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? La honra tiene que ver con la paternidad. En este punto quisiera detenerme. La primera pregunta es: ¿será que es Dios tu padre? ¿Será que es Dios tu padre? Eso es importantísimo que usted lo pueda contestar. Contestarlo desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de la palabra, de la escritura de Dios. ¿Es Dios su padre? ¿Es mi padre? Muy bien. Hay algo que el ser humano hace, pareciera que de forma natural o quizás de una forma religioso, y es que el ser humano se atribuye la paternidad de Dios. De alguna manera, la religión popular ha hecho pensar al mundo de que todos somos hijos de Dios. Y entonces el hombre y la mujer consideran a Dios como su padre, consideran que todos somos hijos de Dios y que al final todos vamos a ir al cielo por cuanto todos somos hijos de Dios. Bueno, este es un camino bastante peligroso. El camino de la religión que piensa así es un camino que va a condenación. Porque tenemos que pensar lo que Dios dice en su palabra. Juan lo dice en el capítulo 1 de su evangelio, si podemos verlo un poco más adelante, en Juan capítulo 1, dice: mas a todos los que le recibieron, en el versículo 12, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿A quiénes considera Dios por hijos? Dice: a todos los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, a eso les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, fijémonos bien, porque si vamos un poco a la historia, cuando Dios creó a Adán, y ahí en el huerto, un hombre sin pecado, sin mancha, un hombre que tenía plena comunión con Dios, un hombre del cual se dice que fue hecho a su imagen y semejanza, o sea, imagen y semejanza de Dios. Y ahí la verdad que podemos entender lo que es la paternidad, ¿verdad? Cuando los hijos se parecen a los padres, a lo mejor no tanto físicamente, pero sí en carácter y en cualidades que le hacen parecerse a su padre. Si nosotros hubiéramos visto a Adán
hubiéramos dicho, ese es hijo de Dios. Igualito, igualito. Hecho a su imagen y semejanza. Y quizás nosotros tenemos hijos de los cuales también nos dicen, oye, ese es igualito a ti. Yo tengo 2 hijas y me dicen de las 2 que son igualitas a mí. Y entonces ahí no hay duda. Oh, que se parece a su padre. Pero cuando Adán pecó, se rompió esa relación con Dios, se rompió esa cercanía y entonces después vemos que sus hijos, a causa del pecado, entra por consecuencia la muerte y vemos a Caín dando muerte a su hermano Abel. Y después Caín tiene que ser desterrado por Dios. Por lo tanto, Adán perdió aquellos 2 hijos. Abel muerto, Caín fuera, desechado. Y después vemos en el capítulo 5 de Génesis que dice que Adán tuvo hijos. Y es muy interesante hacer notar lo que se dice de los hijos de Adán. Dice que tuvo hijos a su imagen, a su semejanza. Eso es lo que leemos ahí en Génesis capítulo 5. Tuvo hijos Adán a su imagen y a su semejanza. Fíjese que ya no hay imagen y semejanza de Dios, sino que hay imagen y semejanza de Adán. ¿Y cómo era Adán a este punto? Un hombre caído, un hombre en pecado, un hombre por el cual había entrado el pecado en el mundo, caído, la naturaleza caída de Adán. Eso fue lo que le heredó a sus hijos. Y entonces, cuando pensamos en esa paternidad de Dios, ¿cómo se recupera eso? ¿Cómo podemos volver a ser llamados hijos de Dios, a su imagen, a su semejanza? Y solo es por medio de Cristo. Solo es por medio de Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por medio de Cristo podemos decir a Dios, Padre, Padre nuestro. Hay otra cosa importante que podemos leer ahí mismo en Juan, capítulo 1. En el versículo 13 dice, los cuales, hablando de los hijos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos son hijos espirituales. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas, somos los hijos espirituales. Y dice allí que hemos sido engendrados, por lo tanto, tenemos una nueva vida. Es una nueva vida, engendrados, generados espiritualmente por medio de Cristo. Y dice que no hemos sido engendrados de sangre, por lo tanto no es una herencia carnal, humana, ¿cierto? No es de sangre, no es porque mi papá o mi mamá sean cristianos y yo voy a heredar eso por sangre. No es así. No es porque mi papá o mi papá sea pastor de una iglesia o un siervo del Señor, entonces yo automáticamente voy a heredar esa condición de hijo de Dios porque mis padres son salvos. No, no es por sangre, no es tampoco de voluntad de carne, por lo tanto ningún ser humano le puede atribuir al otro la salvación. Ninguno le puede decir a otro y darle la salvación, toma la salvación, recíbela. No es de voluntad de carne. Ningún hombre puede atribuirse la autoridad de darle la salvación a otro o el perdón de los pecados a otro. Ningún hombre. Y por eso los judíos se alarmaban cuando el Señor Jesucristo perdonaba los pecados. Y les decía, no solo te doy la salud, sino que tus pecados te son perdonados.
Y ellos se alarmaban y decían, ¿quién es este que aún puede perdonar los pecados? ¿Qué se cree? ¿Se cree Dios? Ese es el Señor Jesús, el único que puede perdonar pecados. Por lo tanto, esta condición de nueva generación, de nuevos hijos, no es engendrado de sangre, de herencia humana, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados de Dios, una nueva creación de Dios, por medio de Cristo, por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces volvemos a Malaquías y dice allí, bueno, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces la gran pregunta es, ¿será que Dios es mi Padre? Y la respuesta es, si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, es su Padre. Si no lo ha hecho, no lo es. Pero lo otro que tenemos que considerar acá es que si Dios es mi Padre, entonces, ¿dónde está su honra? ¿Le estoy honrando con mi vida? ¿Estoy honrándole a Él? ¿Mi vida realmente busca la honra del Padre? Esto es algo que buscó el Señor Jesucristo en todo momento. Glorificar al Padre, glorificar, honrar a su Padre. Y entonces la gran pregunta es si mi vida realmente está honrando a Dios, si le estoy honrando a Él. Bueno, quisiera avanzar un poquito ahí porque la segunda palabra que íbamos a considerar es la palabra Señor, el señorío. La palabra temor, perdón, la palabra temor. Y la palabra temor está enlazada al señorío. Dice allí, ¿dónde está mi temor? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Bueno, la pregunta pareciera recurrente y ¿es el Señor Jesucristo tu Señor? ¿Tu Señor? Cuando pensamos en lo que dice Pablo a los romanos, le dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay algo que me inquieta y es el hecho de que pareciera que hay muchos creyentes, personas creyentes, que solo quieren tener a Jesucristo como Salvador. Les conviene como Salvador, pero no lo tienen como Señor. Y aquí es donde este cuestionamiento de Dios tiene mucho valor para nosotros, para que lo consideremos. Si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi temor? El señorío de Cristo en nuestras vidas es algo que debería marcar nuestra forma de considerar a Dios, nuestra manera de mirarle, nuestra manera de apreciar sus cosas. Y es triste pensar que hay personas que efectivamente quieren escapar de la condenación y quieren al Señor, a Jesucristo lo quieren como Salvador. Sí, yo quiero que sea mi Salvador, pero no doblegan su voluntad al señorío de Cristo. Y entonces es una vida que en realidad es una vida derrotada, una vida espiritualmente derrotada. Porque no hay nada mejor que vivir en el temor de Jehová. No hay nada más necesario para nuestra vida que vivir en el temor de Dios, en la dependencia de Dios. La tercera palabra que encontramos ahí es menosprecio.
menosprecio. Ya vimos honra, vimos temor y ahora menosprecio. El menosprecio está referido acá desde el punto de vista de la mesa del Señor. Vamos a leerlo, dice así, al final del versículo 6. Dice: oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, que es despreciable. Cuando pensamos en la mesa de Jehová, quizás tendemos a pensar, a considerar lo que es la cena del Señor. Bueno, si quisiéramos aplicarlo así, podríamos hacerlo. El menosprecio de la cena del Señor, el menosprecio de no acudir, como el llamado del Señor que dice que todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, y somos llamados a hacer memoria de Él. Pero no lo podemos hacer ahora, ¿verdad? Estamos en este encierro y ahora no lo podemos hacer. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener este encuentro con Dios? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender lo que significa la intimidad de la comunión con Dios. La intimidad de la comunión con Dios. Y pareciera que acá lo que se está despreciando es esa relación personal con Dios. Lo que se está despreciando acá es esa consideración de la persona sublime de Dios. Y acá es donde nosotros tenemos que autocuestionarnos y pensar qué estamos haciendo en este tiempo que tenemos de encierro, si es que estamos viniendo al encuentro de nuestro Dios, si estamos cerca de Él, si estamos teniendo comunión con Él. No debemos olvidar que la comunión es por medio de la sangre de Cristo. Y nosotros tenemos que pensar en todo momento, mire, cada día, cada momento, en todo momento, considerar que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y por eso vuelvo a decir lo que dice allá en Hebreos: despojaos de todo peso y del pecado que os asedia, para que corráis con paciencia esa carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces estamos llamados a tener esta comunión, esta cercanía, esta comunión con el Padre y con el Hijo por medio de su palabra, por medio de la oración, y no despreciar aquello, no despreciar aquello. Eso debería marcar nuestra vida cristiana, debería marcar nuestro andar, el no menospreciar la comunión con el Señor. Entonces tenemos estas tres palabritas que en realidad la podemos tomar a modo de estudio personal. Yo quisiera dejarlo y ojalá cada uno de nosotros podamos tomarlo y poder considerar esto nuevamente, no desecharlo, no desecharlo. Ahí están marcadas en pantalla, está honra, temor, más abajo tenemos menosprecio. Me gustaría dejarles esto a modo de consideración y estudio personal.
Hay 3 preguntas ahí que son muy interesantes y que deberían preocuparnos y ocupar nuestra atención. La honra del Padre, ¿le estoy honrando? El señorío de Cristo marca mi vida en temor de Dios. La comunión íntima, conociéndole cada día más, marca mi vida diaria, o en realidad lo estoy despreciando. Queridos hermanos, quisiera dejarles esto, y si hay alguna persona entre nosotros que no tiene la seguridad de su salvación, que estas preguntas le puedan ayudar. ¿Será que Dios es tu Padre? ¿Será que Jesucristo es tu Señor? ¿Será que tienes una relación íntima con Él, personal, o lo conoces solo a modo religioso? A modo religioso solamente. Pueda marcar nuestra vida y pueda hacer un cambio en nuestra vida. Gracias, hermanos. Gracias. Que el Señor les bendiga.